Día, Licen. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Vayan preparándose. Vamos a trabajar con la misma base de datos. Tenemos la base de datos llamada Autoventa. Voy a hacer que me muestre las tablas. Ya habíamos trabajado con ventas, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con clientes. Y lo que voy a hacer es mostrar lo que tenemos en esta tabla. Y esos son los datos que tenemos en la tabla cliente. Entonces ahora vamos a sacar estos datos, pero esta vez lo vamos a colocar en una tabla, igual que nos muestre en una tabla en la página web. ¿Están listos? Sí, licenciado. Un día. ¿Cómo estás? Buen día. Ya empecemos entonces. ¿Están listos? Todos dicen que están listos. Si bien va a cargar en una tabla, estas etiquetas que van a dibujar la tabla también lo puede incluir dentro de un documento HP. Por lo tanto, este archivo lo vamos a guardar en el servidor, la unidad C, la carpeta WAM, el repositorio que es la carpeta www. Ayer le habíamos dado, recuerdan, el nombre de mostrar.php. Ahora lo voy a dar visualizar.php. Le podemos dar cualquier nombre. Si voy a registrar, generalmente se suele dar ese nombre, registrar.php. Puede ser insertar. Como quiero ahora extraer, mostrar la información en un documento HTML, entonces le vamos a dar ese nombre. Y aquí lo que vamos a hacer es iniciar ahora nuestro PHP. Y para iniciar lo hacemos a través de estas dos etiquetas. PHP. Igual que ayer, aquí yo pudiese incluir etiquetas HTML fuera. Me lo acepta, me lo va a reconocer. Pero dentro de este inicio y este fin de PHP, solo me va a aceptar código PHP. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Miren, vamos a volver a repetir. Este ya es nuestro cuarto archivo que estamos conectando a la base de datos. ¿Qué tendríamos que hacer? Colocar en variables, ¿verdad? Los datos que nos va a permitir conectar al servidor. Al servidor de MySQL, porque es ahí donde se está alojando toda la información en el gestor de bases de datos. Y desde ahí yo quiero jalar la información hacia la página web. Y eso es lo que hacen los buscadores generalmente cuando entramos a una página y nosotros deseamos buscar algún producto sobre algún criterio específico. Entonces lo que hacemos es simplemente seleccionar de la base de datos y una vez que encuentre, nos los carga en la página web. Bien, ahora vamos a colocar aquí en español servidor. Ayer habíamos dado server, recuerdan, para que vean que no necesariamente tiene que ser esos nombres de variables, podemos ir cambiando. Aquí el servidor es localhost. Como estamos utilizando el WAM server, siempre va a ser localhost, a no ser que esté configurado de otra manera. Luego necesitamos otra variable donde vamos a almacenar el nombre del usuario. Igual le voy a dar ahora en español el nombre. ¿Qué usuario es? Para conectarnos. ¿Quién me puede decir, por favor? Ruth. Eso hace que seamos un superusuario. Generalmente todos los administradores que son root en una base de datos
tienen todos los privilegios. Pueden eliminar, crear bases de datos, actualizar, seleccionar, tienen todos los privilegios. Por eso colocamos un usuario root. Y además necesitamos la base de datos. Aquí voy a escribir así, base de datos. El día de ayer, ahí habíamos puesto DB. Y esta base de datos ya lo tenemos, lleva el nombre de autoventa. En mi caso es autoventa 1. Yo lo importé ahí. Ustedes seguramente pusieron autoventa. Les vuelvo a recordar que hasta ahí simplemente son variables. Cuando se ejecute este archivo, agarra esos espacios de memoria, lo coloca este nombre y ahí temporalmente están los datos. Como ya tenemos las variables, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Hacer la conexión. Y esa conexión lo vamos a almacenar igual. Primero vamos a colocar el comentario. Y esto lo vamos a almacenar en otra variable que lo vamos a llamar conexión. Esta conexión, les decía, lo hacemos a través de una función que ya está creada. Lo único que tendríamos que hacer es escribir correctamente. Y la función tiene este nombre, MySQL-connect. Dentro de los paréntesis tengo que enviar los parámetros. Y estos parámetros corresponden al nombre del servidor, coma, luego el nombre de usuario. Eso lo tenemos en una variable que también lleva el mismo nombre, usuario. Y la otra es la clave o el paso. Esto que he colocado aquí, lo estoy escribiendo nuevamente porque estoy jalando a través del nombre del identificador de la variable. Pero aquí va a estar localhost, root y la clave. Luego, ¿cuál es la siguiente línea? Después de haber conectado, si eso está bien, todos los datos. Hasta ahí ya tengo la conexión al servidor. Luego, ¿qué tuviera que hacer? Seleccionar la base de datos. Correcto. Ese es el siguiente paso lógico que tenemos que hacer. Porque si no llego a seleccionar la base de datos, no voy a poder hacer ni inserción ni actualización. Entonces, lo siguiente es seleccionar. Y para este ejemplo, podemos almacenar eso en una variable, la selección de la base de datos, o también lo ejecutamos directamente. Sería MySQL select-db. Y aquí dos parámetros, ¿verdad? El primer parámetro es el nombre de la base de datos. Eso lo tenemos en una variable que habíamos colocado como nombre base de datos. Además, necesito enviar la conexión y eso está en otra variable que lleva por nombre conexión. O lo que les decía, pueden copiar, ¿verdad? Aquí. Esta es la variable que necesitamos. Control C y lo colocan ahí. De esa manera no cometemos errores. Hasta ahí es como si hubiésemos colocado aquí en la consola. Cuando hacemos la selección del base de datos, utilizamos el comando use. Al colocar use autoventa, estamos seleccionando la base de datos. Entonces aquí lo hacemos con esta función. Como ya está seleccionada la base de datos, ahora, ¿qué tuviera que hacer? Generar una sentencia.
En este caso es una sentencia SQL. Cuando habíamos hecho inserción, tenía que yo recuperar los datos del formulario. Ahora no voy a recuperar ningún dato de un formulario, sino que tengo que cargar de la base de datos, del gestor de base de datos, sacarlo hacia la página web. Entonces aquí lo que vamos a hacer es generar una sentencia SQL. Y esto lo habíamos colocado en una variable SQL. Ahora lo voy a llamar sentencia, que ustedes definen el nombre que le pueden asignar. No necesariamente tiene que ser SQL. Todo el nombre de las variables tenemos de control nosotros. Le podemos asignar cualquier nombre. En esta sentencia, ¿qué comando voy a colocar? Como quiero jalar o extraer los datos de la tabla clientes hacia afuera, utilizamos esto, ¿verdad? El select asterisco from clients, porque quiero cargar todo. Si quisiera filtrar, también pudiese colocar aquí la cláusula where, por decir simplemente quiero el nombre del cliente, su dirección, su distrito. Entonces podría utilizar directamente la cláusula where. Esa sentencia debe de ir aquí. Entonces, select asterisco from cliente. Ahí solo tenemos esta sentencia. Lo que tengo que hacer ahora es ejecutar eso. Para ejecutar aquí, presionamos Enter, ¿verdad? Y de esa manera me carga, se ejecuta la sentencia. Aquí tengo que hacerlo a través de una función. Entonces, ejecutamos. Esa línea nos va a permitir ejecutar la sentencia SQL. Y lo voy a cargar en una memoria. Ayer le pusimos datos, también le vamos a llamar lo mismo. O aquí le puedo colocar en vez de datos, a ver, cambiemos de nombre, tabla, le pondremos porque en realidad lo que va a hacer el select es extraer toda la tabla, todos los datos. Si tuviésemos 1000 registros, esos 1000 registros los va a colocar en este espacio de memoria que lleva por nombre tabla. Y con una función, ¿verdad? MySQL _query. Aquí debo de enviar un parámetro. Y justamente es la sentencia. Se ejecuta la sentencia, el select asterisco from clientes lo carga en un espacio de memoria que lo hemos identificado como tabla, pero eso sigue estando en la memoria. Ahora, ¿qué tuviera que hacer? Que para dibujar en la interfaz de usuario, en el HTML, tengo que ir accediendo una fila a la vez, un registro a la vez. Entonces lo que vamos a hacer, asociar justamente de toda esta tabla que tenemos aquí, que empiece a asociar la primera fila. Y eso lo vamos a hacer con otra variable. Y que lo voy a llamar fila. Ayer también lo habíamos puesto fila, recuerda. Y en esta fila llamamos a otra función que también empieza con MySQL. Fetch array. Y aquí un parámetro. ¿De dónde va a sacar la primera fila? De la tabla, ¿verdad? Aquí está esta variable. Control C y Control V. Entonces, de esa tabla va a asociar a la primera y esa primera fila lo coloca en otro espacio de memoria que se llama fila. Pero esta acción va a tener que realizar varias veces.
Va a sacar para el primer registro, el segundo, el tercero. Si tuviera 1000, va a tener que hacer 1000 veces. Y eso significa repetir código. Por lo tanto, que vamos a utilizar una estructura repetitiva. La estructura do while, hacer mientras. Esta estructura tiene que tener un control aquí dentro de los paréntesis, porque no olvidemos que tanto en Java, en PHP habíamos visto que todas las estructuras de control repetitivas ingresan al bucle mientras sea verdadero. Cuando es falso, deja de entrar al bucle. Entonces voy a utilizar esta fila para controlar. Con ello le estoy indicando que mientras exista un registro, mientras exista una fila en la tabla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Extraer la información. Vamos a recuperar el código del cliente, el nombre, su apellido paterno, la dirección y el distrito. Esos 5 campos. Entonces aquí que esos datos tendríamos que haber colocado, tendríamos que colocar en variables también. Entonces aquí simplemente voy a colocar código. Esto no tiene por qué coincidir con los nombres de campo, ¿verdad? Porque las variables lo definimos nosotros. Yo pudiese abreviar inclusive ahí. El código, también dijimos que vamos a recuperar el nombre del cliente, su apellido paterno, dirección y distrito. Aquí lo voy a colocar así, APPAT. Estos nombres no puedo colocar así con espacio. Miren, aquí ya me va a provocar un error. Si son 2 palabras, utilizan guión bajo. Pueden utilizar la notación camello, pero tiene que ser una sola palabra. ¿Qué más? Queremos recuperar la dirección. Así direct lo voy a colocar, lo voy a reducir. Y el distrito. Si yo quisiera recuperar su código postal, el teléfono, la fecha de nacimiento, entonces aquí simplemente voy añadiendo las otras variables. No necesariamente se recupera toda la información. En algunas páginas web yo puedo tener en mi base de datos registrado todos los datos de un cliente, pero para mostrar afuera a la página web, entonces simplemente yo puedo mostrar, por decir, su código, su nombre, o dependiendo de la información que quiero visualizar. Entonces aquí vamos a extraer 5 datos. Estos datos que voy a extraer, ¿de dónde lo voy a sacar? De esta fila. Porque habíamos dicho que en esta fila ya está cargada el primer registro. Ahí está 100, Antonio García Pérez, Astilleros 3 y toda esa información. Entonces, de esa primera fila, ¿qué quiero sacar? El campo, el dato que está en el campo código de cliente. Por lo tanto, aquí llamamos justamente a ese espacio de memoria que se llama fila. Entre corchetes, les dije, y entre comillas simples. Ahora sí, esto debe de coincidir. El código de cliente aquí está escrito, miren, code cliente. Entonces, aquí entre las comillas simples debe de estar escrito, bueno, esto sí debe de coincidir con el nombre de campo de la tabla con la que estamos trabajando. El nombre de cliente de igual manera, miren, nom cliente, dice. Entonces aquí, esto lo voy a copiar. Nom cliente. El apellido paterno, AP paterno. Así está escrito. La dirección y el distrito. Dirección. Distrito. ¿Están siguiendo, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Listen.
Ahora esto lo vamos a cargar en una tabla. Hasta ahí ya tenemos los datos, pero todo está en la memoria. ¿Qué tengo que hacerlo? Mostrarlo, que lo escriba, que lo dibuje en un documento HTML para que lo muestre el navegador. Por lo tanto, esos datos yo voy a cargarlo en una tabla. Aquí vamos a agregar fuera del bucle porque voy a hacer el inicio de la tabla. No olviden que en un documento HTML todo funciona a través de etiquetas. Por lo tanto, aquí fuera lo que voy a hacer es iniciar la etiqueta table. Antes de escribir que dibuje la tabla. Y cuando va a terminar, cuando imprima el último registro. Entonces aquí otro mensaje, porque dentro del PHP, necesariamente para incluir una etiqueta lo tengo que hacer de esta manera. Y aquí va a cerrar esta tabla. Entonces, inicia la tabla y cierra. La primera fila vamos a incluir los rótulos. Entonces, ¿qué etiqueta dibuja una fila en una tabla? ¿Quién recuerda? TR. Correcto. TR. Entonces, esta etiqueta lo que va a hacer es dibujar la primera fila. Por lo tanto, aquí abro y cierro la etiqueta. Esta va a dibujar la primera fila. En esta primera fila estoy pretendiendo colocar rótulos. Por lo tanto, hay dos etiquetas que nos permiten dibujar celdas. TD y la otra, ¿cuál es? Para colocar como encabezado de tabla. PH. TH. Utilizaremos la TH porque cuando utilizamos TH lo coloca al centro de la celda el rótulo y además le da a dar en negrilla, ¿verdad? Y aquí yo quiero mostrar el código. Aquí ya podría escribir yo todo completo. Podría colocar, inclusive con tildes, ¿no? Código cliente. De esta manera. Porque simplemente esto va a ser un rótulo. Y eso debo de hacer 5 veces más porque estamos queriendo cargar en la tabla 5 datos. Entonces otro TH. En este TH vamos a incluir el nombre. Aquí le voy a copiar esto para... Aquí sería el apellido paterno. Necesito otra celda para incluir la dirección. Y una más para el distrito. Esa primera fila lo que va a hacer dibujar los nombres de la tabla, los encabezados de tabla. Luego, dentro del bucle también tengo que dibujar otra fila, porque cada vez que cargue un registro, entonces lo tendría que hacer en una nueva fila. La primera, cargarla en una fila, la segunda en otra fila, y por tanto eso significa que aquí en el bucle también tuviese que dibujar otra fila, y lo voy a copiar. Pero aquí ya no va a incluir los rótulos, sino va a mostrar los datos. ¿Dónde lo tengo el primer código? En esta variable. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esto de acá por el nombre de la variable. En nombre tengo justamente el nombre del cliente. En apellido, en APPAD, ya tenemos el apellido del primer cliente. En esta variable direct tenemos la dirección. Y en distrito hemos colocado el dato del distrito de ese cliente. Y aquí, entonces, inicia la fila, lo divide en celda. Aquí no es necesario inclusive que esto sea en TH. Puedo colocarlo como TD simplemente para que no tenga el formato de encabezado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiar todas en vez de TH por TD.
Y con ello ya tenemos nuestra tabla. Cada vez que encuentre una fila, recupera los datos, lo dibuja en la tabla y lo va a colocar. Esto va a hacer ¿cuántas veces? En este caso 13 veces, porque yo en mi base de datos, en la tabla tenemos 13 registros. ¿Qué nos falta hacer? Guardarlo y probar. Lo tienen jóvenes, a ver ahora a probar. ¿Cómo probamos? Yendo a localhost, ¿verdad? Para probar, ingresamos a localhost necesariamente porque no podemos ejecutarlo con doble clic. No es suficiente tener el navegador. Localhost, aquí el nombre del archivo. Esta vez le dimos visualizar.php. Aquí yo tengo que añadir el puerto con el que estoy trabajando, que para mí es el 8080. Esta parte ustedes ya no lo incluyen, simplemente el barra visualizar.php y enter. Y ahí está, miren. Como no tenemos errores, entonces ya está dibujando el código del cliente, el nombre. Inclusive le voy a colocar unos bordes para que me muestre en forma de tabla. Y eso lo añado aquí. Recuerdan, en el HTML podemos incluir un atributo que es border justamente aquí. Entre comillas simples, 1, para que dibuje con un píxel de espesor. Guardo y actualizo. Y ahí está. Ya extrajo los mismos datos que tenemos aquí que nos mostraba en la consola, pero esta vez está sacando hacia la tabla, hacia la página web. ¿Le salió, jóvenes? Sí, me salió error en la línea 15 y 25. Creo. Aquí en la 15, verifica que esté escrito correctamente esta función. Que si alguna vez les bota la 15, puede ser que el error esté en la 14 por el punto y coma. Entonces, cuando al no colocar esto, el navegador indica que es la 15, pero verifiquen. Puede ser los puntos y comas, el nombre de la variable que no coincida. Aquí si pusiste tabla, por ahí no coincide con esta, verifica. Pero igual que ayer, le voy a subir este código para que hagan pruebas si es que no siguieron o están desde su celular algunos. Lo voy a colocar en la plataforma, no se preocupen. En cuanto al código para visualizar, ¿les salió o tienen todavía el error? A ver. ¿Lo lograron? ¿Les está mostrando la información a ustedes? Sí, Lisa. Ya. Hola. Están con sueñito todavía, parece, ¿no? Bien. Entonces ahí vamos a quedar. Cualquier rato se nos corta, jóvenes. Que tengan un buen día. Esto lo voy a volver a subir ahora. El video de ayer ya está colgado igual en la plataforma. El archivo que hemos generado ayer también está en la plataforma. Lo pueden descargar y verificar su código si es que tuvieron algún error. Si no tienen ninguna otra duda, quedamos ahí.